¿Usas la sangre de Cristo como paracaídas espiritual? Hay un momento, justo antes del amanecer, en el que el silencio se vuelve denso. No es paz, es tensión, como si algo respirara en la oscuridad, esperando el momento exacto para manifestarse, como si el aire mismo se negara a moverse, cargado de una presencia que no puedes ver, pero que sientes en cada fibra de tu ser. Y en ese instante preciso, muchos de ustedes abren los ojos, con el corazón acelerado como si hubieran corrido un maratón, con una opresión en el pecho que los hace luchar por respirar, con esa certeza sobrenatural de que no están solos en esa habitación. Las sombras parecen moverse, los sonidos se amplifican, y una voz interior, casi inaudible pero real como el aire que respiras, te susurra: algo no está bien aquí. Entonces, hacen lo único que saben, lo único que les enseñaron en la iglesia. Se levantan con las piernas temblorosas, cierran todas las puertas de la casa, caen de rodillas sobre ese piso frío y claman con toda la fuerza de sus pulmones: sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y sí, el enemigo huye. Los ruidos cesan como si alguien hubiera apagado un interruptor. La opresión se levanta. La paz regresa a tu hogar como una manta cálida que cubre tu alma. Tu respiración se normaliza. Tu corazón encuentra su ritmo. Y por un momento, por un dulce momento, sientes que Dios escuchó tu clamor. Pero luego, pasan los días. La crisis desaparece como humo en el viento. Tu salud mejora milagrosamente. Los doctores no pueden explicarlo. Tu negocio se salva de esa quiebra que parecía inevitable. Tu familia se reconcilia después de meses de guerra fría. Tu hijo rebelde regresa a casa. Los problemas financieros encuentran solución. Y otra vez, Dios queda relegado al estante del olvido. La Biblia, cerrada y empolvándose junto a revistas que sí lees. La oración, olvidada entre las prioridades de la vida moderna. La intimidad con el Padre, suspendida indefinidamente. La adoración, reemplazada por Netflix. El ayuno, sustituido por la comida emocional. Y así vives, tranquilo, confiado, pensando que ya pagaste tu cuota espiritual del mes. Hasta la próxima crisis, hasta que el infierno vuelva a llamar a tu puerta, pero esta vez con más violencia. Hasta que los síntomas regresen más agresivos que antes. Hasta que el enemigo regrese, no solo con el demonio que echaste, sino con 7 más fuertes que él. Y una vez más, como un disco rayado, repites el mismo ciclo fatal. Dolor, oración, milagro, olvido, crisis, clamor, liberación, complacencia, ataque, ayuda divina, sanidad, ausencia de Dios. Hermano, hermana, esto no es vida cristiana. Esto es fe de emergencia, religiosidad funcional, adoración bajo demanda, espiritualidad de supervivencia. Es tratar al Dios del universo como si fuera el número de emergencias 911. Y hoy, en este momento exacto, mientras escuchas estas palabras, Dios te está llamando a romperlo. No mañana cuando tengas tiempo, no el próximo domingo cuando sientas ganas de ir a la iglesia, no cuando llegue la próxima crisis. Ahora, porque la sangre de Cristo no fue derramada para que tú la uses como un botón de pánico espiritual. No fue derramada para que la invoques solo cuando el diablo viene a cobrarte facturas emocionales. No fue derramada para que funcione como un amuleto sagrado que cargas en tu bolsillo espiritual. Fue derramada para que tú vivieras en victoria constante, en autoridad permanente, en comunión ininterrumpida, en intimidad diaria, en poder sobrenatural que no dependa de las circunstancias. Este mensaje no es para entretenerte con historias de fantasmas cristianos, no es para asustarte con demonios cinematográficos, no es para venderte el salmo secreto,
que ningún pastor quiere que conozcas. Este es un grito profético directo al corazón religioso, que solo busca a Dios cuando todo se derrumba. Un grito que viene del trono de la gracia para despertar a una generación dormida. Una confrontación divina para los que han convertido al Todopoderoso en un servicio de emergencias espiritual. Si sientes en este momento que este video llegó a ti por propósito divino, no lo ignores. Si algo en tu interior se está moviendo mientras escuchas estas palabras, no lo apagues. Si reconoces tu historia en cada palabra que estoy diciendo, no huyas, porque no es casualidad que estés aquí. Dios te trajo aquí para confrontarte, para sanarte desde la raíz, para restaurar completamente tu relación con Él, para sacarte de la montaña rusa espiritual en la que has vivido por años. Y si estás dispuesto a escuchar con corazón abierto, prepárate, porque lo que vas a oír en los próximos minutos puede cambiar tu vida para siempre, pero también puede incomodarte tanto que prefieras cerrar este video y seguir viviendo en tu zona de comodidad religiosa. La decisión es tuya. La mayoría de los creyentes, y aquí me incluyo durante muchos años de mi vida, viven en modo supervivencia espiritual. Despiertan cada mañana esperando, casi suplicando, que nada salga mal ese día. Van a la iglesia los domingos como quien cumple un trámite burocrático con el cielo. Leen la palabra solo cuando necesitan una palabra de esperanza para salir de la depresión. Oran con urgencia desesperada solo cuando el diablo toca su puerta con demandas judiciales. Ayunan solo cuando los médicos ya no tienen respuestas. Adoran solo cuando necesitan que Dios mueva montañas financieras. Dan el diezmo solo cuando quieren prosperidad inmediata. Y sirven en la iglesia solo cuando necesitan sentirse bien consigo mismos. Pero déjame hacerte la pregunta que pocos pastores se atreven a hacer. ¿Dónde están cuando todo va bien? ¿Dónde está tu hambre de Dios cuando no hay batalla que pelear? ¿Dónde está tu adoración cuando no necesitas milagros urgentes? ¿Dónde está tu búsqueda de su rostro cuando tu cuenta bancaria está llena? ¿Dónde está tu sed de su presencia cuando tu familia está en paz? ¿Dónde está tu pasión por su palabra cuando tu salud está perfecta? ¿Dónde está tu amor por Él cuando no necesitas nada de Él? Y aquí viene la verdad que va a doler, pero que va a liberarte. Si solo amas a Dios cuando estás vacío, tu amor no es por Él, es por lo que Él te da. El mayor peligro espiritual que enfrenta la iglesia hoy no es la opresión demoníaca, es la ausencia de hambre genuina por Dios, la falta de sed real por su presencia, la carencia de amor desinteresado por quien Él es, independientemente de lo que Él haga. Porque mientras tú duermes espiritualmente, cómodo en tus bendiciones, mientras tú das gracias por el milagro del mes pasado, como si fuera una vacuna contra futuros problemas, el enemigo construye estrategias, el diablo planea tu caída del próximo mes y lo hace con paciencia sobrenatural, con sutileza diabólica, con conocimiento estratégico de tus puntos débiles, porque él sabe algo que muchos cristianos han olvidado completamente: la complacencia es su mayor aliada. La verdadera guerra espiritual no se libra en la medianoche cuando despiertas con pesadillas. Se libra en la mañana, cuando tu alarma suena y tienes que decidir si abres la Biblia o el celular primero. Se libra en el desayuno, cuando decides si bendices los alimentos o simplemente tragas comida sin gratitud. Se libra camino al trabajo, cuando eliges si escuchas adoración o música mundana que programa tu alma. Se libra en la oficina, cuando tienes que decidir si trabajas con excelencia como unto al Señor, o solo haces lo mínimo para cobrar. Se libra en la tarde, cuando llegas cansado a casa y decides si lees la palabra o prendes la televisión para relajarte. Se libra en la cena familiar, cuando eliges si compartes un devocional con tu familia
o cada quien está con su celular. Se libra en la noche, cuando tu cabeza toca la almohada y decides si le das gracias a Dios por el día o simplemente te quedas dormido. Esa es la verdadera guerra. No son los ruidos extraños a las 3 a.m., son las decisiones pequeñas de cada día que determinan si vives en el reino o fuera de él. Y así, con cada decisión mundana que tomas, con cada momento de intimidad que pospones, con cada oportunidad de adoración que rechazas, poco a poco pierdes autoridad espiritual, te debilitas sin darte cuenta, te alejas de la fuente de poder, tu sensibilidad espiritual se embota, tu discernimiento se nubla, tu fe se atrofia como un músculo que no se usa, y cuando el ataque llega, no si llega, cuando llega, ya no estás en posición de dominar desde la victoria, sino de suplicar desde la derrota. Ya no peleas como quien tiene la autoridad, sino como quien espera tenerla algún día. Ya no declaras desde el trono donde Cristo te sentó, sino que mendigas desde el piso donde tu negligencia te puso. Pero escúchame bien, Jesús no murió para que tú suplicaras, Él murió para que tú reinases. Romanos 5:17 no es una sugerencia, es una declaración legal del cielo. Por cuanto por la ofensa de uno, la muerte reinó por uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán. No pedirán permiso para reinar. No suplicarán para reinar. No esperarán a ser dignos para reinar. Reinarán en vida, ahora, hoy, en esta dimensión, con estos problemas, en estas circunstancias. Reinar significa gobernar, no ser gobernado. Reinar significa dominar, no ser dominado. Reinar significa decretar, no suplicar. Reinar significa establecer el reino del cielo en la tierra, no esperar llegar al cielo para escapar de la tierra. Y si tú, siendo hijo del Rey de Reyes, si tú, siendo heredero del trono universal, si tú, siendo coheredero con Cristo Jesús, si tú vives como refugiado espiritual, huyendo de crisis en crisis, entonces estás viviendo dramáticamente debajo de tu identidad. Estás operando desde una mentalidad de orfandad cuando eres hijo. Estás funcionando desde pobreza cuando eres heredero. Estás reaccionando desde miedo cuando tienes toda autoridad. Y hoy quiero hablar de algo que prácticamente nadie menciona en las iglesias, pero que está destruyendo la fe de millones: la idolatría de la sangre de Cristo. Sí, has escuchado bien, y sé que suena controversial, pero quédate conmigo porque esto va a revolucionar tu vida espiritual, porque cuando usas la sangre de Cristo únicamente como escudo contra ataques demoníacos, cuando la reduces a una fórmula mágica que repites en momentos de pánico, cuando la conviertes en una herramienta de defensa que solo utilizas en emergencias, la estás idolatrando. La estás reduciendo a un objeto de poder en lugar de vivir en la realidad de lo que representa. No como escudo. La sangre de Cristo no es un escudo que levantas cuando hay peligro. La sangre de Cristo es una nación espiritual donde habitas permanentemente. Es el pasaporte eterno al reino de Dios que nunca caduca. Es la prueba legal, sellada en el tribunal del cielo, de que fuiste redimido, comprado, trasladado del reino de tinieblas al reino de la luz. Es la evidencia jurídica de que ahora eres posesión exclusiva de Dios. Hebreos 10:19 no habla de visitación ocasional. Así que, hermanos, teniendo plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, plena libertad. No libertad condicional, no libertad de fin de semana, no libertad cuando te portas bien. Plena libertad para entrar, no para tocar la puerta y esperar que te abran, no para suplicar una audiencia, no para pedir cita previa, para entrar en el lugar santísimo, no al atrio donde están los religiosos, no al lugar santo donde ministran los levitas,
al lugar santísimo, donde solo entra el sumo sacerdote, donde está la presencia manifiesta de Dios, donde se toman las decisiones que gobiernan el universo, y todo esto por la sangre de Jesús, no por tu perfección, no por tus obras, no por tu tiempo de membresía en la iglesia. Esto significa acceso permanente, entrada perpetua, derecho legal inquebrantable. Tú no tienes que pedir permiso para entrar en la presencia de Dios. Ya estás dentro, ya eres sacerdote del Altísimo, ya tienes derecho constitucional a la presencia, ya puedes operar desde el lugar santísimo, no desde el miedo del atrio. Y sin embargo, millones de cristianos viven como si estuvieran afuera del templo, golpeando la puerta cuando necesitan ayuda, cuando ya tienen las llaves de la casa. ¿Sabes qué es lo que ve el enemigo cuando observa tu vida espiritual desde su perspectiva diabólica? Ve un patrón predecible como un reloj suizo. Oración intensa, liberación milagrosa, silencio espiritual, relajación peligrosa, vulnerabilidad creciente, ataque estratégico, oración intensa. Un ciclo perfecto. Una montaña rusa espiritual que él puede predecir con precisión matemática. Y él espera pacientemente como un depredador observando a su presa. Porque el diablo, con toda su maldad, entiende algo que muchos cristianos no comprenden. Después de cada milagro viene la complacencia. Después de cada liberación viene la negligencia. Después de cada bendición viene el olvido. Y en la complacencia, en la negligencia, en el olvido, ahí es donde entra Él. No cuando estás orando, no cuando estás adorando, no cuando estás buscando a Dios, sino cuando estás tranquilo espiritualmente, cuando bajas la guardia, cuando das por hecho la protección divina, cuando crees que ya pagaste tu cuota espiritual con la oración de la crisis pasada. El patrón revelado. Déjame contarte una historia real que me cambió la perspectiva para siempre. Un hombre en Colombia, líder de célula en una iglesia próspera, pastor de jóvenes, hombre que conocía la Biblia de memoria, comenzó a tener pesadillas recurrentes que no podía explicar. Pesadillas tan reales que despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que algo había estado en su habitación. Su esposa, mujer de oración, comenzó a escuchar pasos en la casa exactamente a las 3:00 a.m. Pero cuando se levantaba a revisar, no había absolutamente nadie. Las puertas seguían cerradas, las ventanas intactas, pero los pasos eran tan reales que podía determinar exactamente por dónde caminaba esa presencia invisible. Empezaron a orar con toda la fuerza que tenían. Usaron sal ungida en las esquinas de la casa, agua bendita en cada entrada, incienso de mirra en cada habitación. Salmos 91 y 23 declarados en voz alta toda la noche. Ayunos prolongados de 3 días. Vigilias hasta el amanecer. Y por un tiempo, por unas semanas benditas, todo mejoró. La paz regresó a su hogar. Los ruidos cesaron. Las pesadillas desaparecieron. Sus hijos volvieron a dormir tranquilos. Su matrimonio encontró estabilidad nuevamente. Hasta que volvió todo, pero esta vez más fuerte, más audaz, más agresivo. Las pesadillas ya no eran solo por las noches, sino también siestas por la tarde. Los ruidos no eran solo pasos, sino golpes en las paredes. Sus hijos comenzaron a reportar que alguien les hablaba en susurros. Su esposa empezó a tener ataques de pánico sin explicación médica. Desesperados, fueron a un ministro de liberación reconocido en su ciudad. Un hombre que había visto miles de casos, que tenía ministerio internacional, que conocía todas las estrategias del enemigo. Después de orar intensamente, después de discernir espiritualmente, después de interceder fervientemente,
El ministro les hizo una pregunta que los dejó completamente helados. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia juntos como familia, sin estar en crisis? Hubo un silencio sepulcral en esa oficina. Luego, lágrimas incontenables, porque hacía más de 6 meses que no tenían devocional familiar. Hacía meses que no adoraban juntos a menos que fuera para quebrar maldiciones, que no ayunaban a menos que fuera para romper ataques, que no oraban juntos a menos que fuera para atar demonios, que no leían la palabra a menos que fuera para buscar salmos de guerra. Su vida espiritual se había convertido en un departamento de emergencias. Y el ministro, con la sabiduría que solo da la experiencia, les dijo algo que cambió sus vidas para siempre. Hermanos, el enemigo no teme sus oraciones de guerra cuando están en crisis. Lo que realmente lo aterroriza es la rutina de intimidad cuando no necesitan nada. Le da pánico la adoración diaria sin agenda. Le produce terror la vida constantemente bañada en la sangre de Cristo, no solo en emergencias. Y ahí, en esa oficina, cambió todo para esta familia. No fue un nuevo salmo secreto, no fue un ritual de liberación más poderoso, no fue una oración más larga o más intensa. Fue volver a la cruz, no como refugio temporal, sino como hogar permanente, no como hospital de emergencias, sino como palacio de residencia. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas usan la sangre de Cristo como si fuera un seguro divino con póliza de protección total. Ya estoy cubierto por la sangre, ya puedo vivir como me dé la gana. Ya soy salvo, ya tengo mi boleto garantizado al cielo. Ahora solo falta que Dios resuelva mis problemas terrenales. Ya di mi vida a Jesús en esa campaña evangelística. Ahora Él está obligado a bendecirme y protegerme. Ya pago mis diezmos fielmente. Dios tiene que prosperarme. Ya voy a la iglesia todos los domingos, ya cumplí mi parte del trato. Pero hermano, hermana, la salvación no es un contrato comercial. No es una transacción donde tú das poco y recibes mucho. No es un seguro donde pagas primas espirituales para cobrar beneficios divinos. La salvación es una transformación radical. Es un nacimiento sobrenatural. Es pasar de muerte espiritual a vida eterna. Es pasar de esclavo del pecado a hijo del Altísimo. Es pasar de ciudadano del mundo a ciudadano del cielo. Es pasar de vivir desde el temor a vivir desde la autoridad. Es pasar de religión a relación. Y si tú, siendo hijo de Dios, si tú, siendo heredero del reino, si tú, siendo templo del Espíritu Santo, sigues viviendo como si necesitaras pedir perdón cada vez que entras a la casa del Padre, entonces no has entendido el poder transformador de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no limpia tus pecados una vez al año como el día de la expiación del Antiguo Testamento. No te consagras solo los domingos cuando vas a la iglesia. No te protege únicamente cuando la declares en voz alta. Te limpia, te consagra, te aparta, te unge, te protege, te sana, te prospera. Cada segundo de cada día, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, sin pausa, sin descanso, sin interrupción. Es un río continuo de gracia que fluye desde el trono hasta tu corazón. Por eso Jesús no dijo, usa mi sangre cuando me necesites. Por eso no dijo, invócame en emergencias. Por eso no dijo, búscame cuando todo se derrumbe. Él dijo algo completamente diferente. Morad en mí, y yo en vosotros. Morad. No visitad. No consultad. No acudid ocasionalmente. Morad.
que significa vivir permanentemente, habitar constantemente, residir de forma ininterrumpida, no ser turista espiritual que viene de vacaciones a la presencia de Dios, no ser cliente que viene a hacer compras de bendiciones cuando necesita algo, sino ser residente permanente del reino de los cielos. Aquí está la verdad que rompe cadenas de religiosidad, que destroza fortalezas de mediocridad, que pulveriza mentalidades de supervivencia. El poder de la sangre de Cristo no está en decirlo con la boca, está en vivirlo con todo tu ser. No es una declaración mágica que repites cuando hay problemas, es una vida completamente transfigurada por su poder. Mira cómo se ve esta vida transfigurada. Cuando despiertas en la mañana y tu primera palabra no es buenos días, sino gracias, Padre, por tu sangre preciosa que me cubre, me protege y me guía hoy. Cuando te duchas y declaras, esta agua natural limpia mi cuerpo, pero la sangre de Cristo limpia mi alma y mi espíritu. Cuando desayunas y dices, esta comida nutre mi cuerpo físico, pero estoy santificado por la sangre del Cordero que me alimenta espiritualmente. Cuando manejas al trabajo pensando, voy a trabajar no como esclavo del sistema mundial, sino como quien ha sido redimido, comprado por precio de sangre real. Cuando enfrentas problemas declarando, este obstáculo no puede detenerme porque camino en la autoridad de la sangre de Cristo. Cuando amas a tu familia desde la identidad de hijo amado del Padre, no desde la necesidad de ser amado. Cuando sirves en tu iglesia no para ganar favor con Dios, sino porque ya tienes todo su favor. Cuando das tu diezmo, no para obligar a Dios a bendecirte, sino porque ya eres bendecido. Cuando vives cada momento, cada decisión, cada respiración, desde la realidad de que la sangre de Cristo es tu nueva identidad, no tu medicina de emergencia. Y ahí es donde el enemigo no puede tocarte. No porque gritaste más fuerte que la última vez, no porque conoces salmos más poderosos, no porque ayunaste más días, sino porque tú ya no vives en su jurisdicción. Tú ya no operas desde su sistema. Tú ya no funcionas en su dimensión. Tú vives, te mueves y tienes tu ser en el reino de Dios. Quiero que entiendas algo que va a liberar tu mente de supersticiones religiosas. No hay tal cosa como un salmo prohibido que los pastores no quieren que conozcas. No existe una oración secreta que solo los ministros de liberación manejan. No hay palabras mágicas escondidas en códigos bíblicos. No existen niveles de autoridad espiritual que se ganan con años de servicio. Lo que sí existe es algo mucho más poderoso y mucho más accesible. Una fe genuina que se ha olvidado de existir. Una intimidad descuidada que se ha sustituido por rituales. Una relación real que se ha cambiado por religión funcional. Una generación completa que busca atajos espirituales porque no quiere pagar el precio de la cercanía genuina. Dios no esconde armas espirituales como si fuera un arsenal militar clasificado. Las revela abundantemente a los que buscan su rostro con todo el corazón. Las comparte generosamente con los que no solo quieren sus milagros, sino que lo quieren a Él. Las entrega sin reservas a los que no vienen solo cuando necesitan algo, sino cuando no necesitan nada. Salmo 25:14 lo dice con claridad cristalina. La intimidad del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Intimidad. No información, no fórmulas, no técnicas. Intimidad es para los que le temen.
no para los que gritan más fuerte, no para los que repiten más fórmulas, no para los que conocen más versículos de memoria, para los que le temen, que significa los que lo reverencian cuando no necesitan nada, los que lo honran cuando todo está bien, los que lo buscan cuando no hay crisis que resolver. Acto 13. El requisito de la armadura. El problema con la fe de emergencia es que solo se enfoca en el arma de emergencia, invocar la sangre, sin usar la armadura diaria. La verdadera guerra espiritual se gana antes de que el ataque empiece. ¿Recuerdas lo que dice Efesios 6? El llamado es a vestirse de toda la armadura de Dios, no a pedirla prestada cuando te están golpeando. Esta armadura no es para defenderte de los demonios, es para que el diablo no encuentre una grieta en tu vida por donde entrar. Es para que te mantengas firme en la posición de victoria que ya te fue dada en Cristo. Piensa en la armadura, el cinto de la verdad. ¿Vives una vida de honestidad radical con Dios y contigo mismo? ¿O tu vida es una mentira conveniente que el enemigo puede usar en tu contra? La coraza de justicia. ¿Te apoyas en la justicia que Cristo te dio? ¿O la pierdes a diario con tus propias justificaciones y pequeños pecados? El calzado del Evangelio de la paz. ¿Eres un mensajero de paz en tu casa, trabajo y entorno? ¿O eres una fuente constante de conflicto que le facilita el trabajo al enemigo? Y lo crucial, el escudo de la fe. El diablo no necesita romper tu fe, solo necesita que dejes de usar el escudo. Cuando dejas de orar en la calma, de leer la palabra en la paz, de congregarte en la tranquilidad, estás bajando tu escudo. Y cuando tu fe se atrofia por la negligencia, el enemigo tiene un blanco perfecto. La guerra se gana en la disciplina de la paz, no en el pánico de la tormenta. Es la disciplina diaria, silenciosa y constante, de mantener la armadura puesta, lo que hace que cuando el ataque llegue, ya no sea una batalla por la supervivencia, sino una simple limpieza de terreno. Acto 14. La cultura del reino. La sangre de Cristo te da acceso a la cultura del reino. La cultura de la emergencia espiritual se caracteriza por la reacción, el miedo y el ritual. La cultura del reino se caracteriza por la acción, la autoridad y la relación. En la cultura de la emergencia, esperas que Dios se mueva. En la cultura del reino, tú te mueves porque Dios ya te envió. En la emergencia, el enemigo dicta la agenda. Tú oras solo cuando Él ataca. En el reino, tú dictas la agenda. Tú oras constantemente, invadiendo el territorio del enemigo. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Y cómo se vence a un principado? No solo gritando «sangre de Cristo», se vence estableciendo el reino de Dios en esa área. Se vence con una vida tan saturada de su presencia y su palabra, que la atmósfera demoníaca se asfixia. La batalla es cultural. Se trata de quién controla el ambiente de tu casa, de tu mente, de tu negocio. Si el diablo siempre encuentra tu casa sin adoración, sin palabra, sin gratitud, sin comunión, él instalará su cultura de depresión, ansiedad y división. Pero cuando tú pones la adoración ininterrumpida, cuando pones la palabra como ley, cuando pones el amor incondicional como norma, estás estableciendo la cultura del reino, y el enemigo debe retirarse de ese territorio santificado. La verdadera guerra no es contra un demonio específico, es contra la cultura de mentira y tinieblas que él promueve.
y esa cultura solo se destruye con la verdad, la luz y la gracia que solo emanan de una vida en íntima comunión con Jesús. Cierre. Vivir en el palacio, no en el portón. Así que, hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha confrontado tu corazón. El llamado no es a ser un guerrero espiritual de fin de semana. El llamado es a ser un residente permanente del palacio. Basta ya de vivir en el portón, esperando que alguien te abra la puerta del reino. Tienes las llaves en tu mano. Tienes el pasaporte en tu espíritu. Tienes la autoridad sellada con la sangre. Deja de usar la sangre de Cristo como una herramienta de reparación y comienza a vivirla como tu nueva realidad de residencia. El cambio no está en cuánto tiempo clamas a la sangre. El cambio está en cuánto tiempo vives en la realidad de la sangre. Si este mensaje te ha movido, te hago una invitación final. No a una oración de emergencia, sino a una rededicación de vida. Hoy, toma la decisión de romper el ciclo fatal de crisis, clamor, olvido. Hoy, comprométete a buscar a Dios cuando no lo necesites, para que cuando lo necesites, ya estés caminando en su poder. Hoy, haz de la oración, la palabra, la adoración y la obediencia tu rutina de paz, no tu estrategia de pánico, y entonces, y solo entonces, experimentarás lo que significa realmente ser un hijo de Dios que reina en vida por la abundancia de la gracia. La guerra espiritual es constante, pero la victoria es permanente. Vive en la victoria. Amén.